Los alimentos habíamos dicho que eran las mezclas de, esto lo volvemos a anotar, origen animal o vegetal elaboradas de forma artificial o natural. ¿Sí? Esto era la definición de alimento. Los alimentos los incorporamos en nuestra dieta cotidiana, o sea, se incorporan en la dieta. Bien, o sea, ahora, estos alimentos dijimos que contienen nutrientes. Esto era lo que veníamos viendo. Los nutrientes más importantes habíamos nombrado. Dijimos, los lípidos, que habíamos hablado de un 25 a un 30% del consumo diario, ¿sí? De todos los días. Después, habíamos hablado de los carbohidratos, que son los azúcares o hidratos de carbono. Carbohidratos. Que habíamos hablado de un 45 a un 50%. Esto estamos hablando en números estándar para toda la población. Después de eso se va viendo, depende de la actividad física de cada uno y la actividad diaria que hace cada uno y qué es lo que quiere más o menos incorporar. Pero más o menos dentro de estos números estaríamos hablando de lo general. Después lípidos, carbohidratos y dijimos proteínas. Que también las proteínas más o menos entre un 25 y un 30. Y 30%. Ahora, ¿qué era lo que me había faltado de contarles? Acá, en los nutrientes, nosotros habíamos visto en un trabajo práctico que hicimos lo que se llama contenido. Contenido nutritivo y el contenido calórico. Calórico. Ahora, el contenido nutritivo vendría a ser la cantidad de nutrientes que tienen los alimentos que nosotros vamos incorporando. Esto lo vemos en gramos. Por eso mismo es que cuando ustedes ven la información nutricional, ¿sí?, de los alimentos, pueden observar que hay una tablita detrás de cada alimento donde, se las voy a hacer acá chiquitita, donde pueden ver, primero acá arriba, en la primer fila de la tablita, les dice la porción, ¿sí?, los gramos de esa porción, porque comúnmente dice una porción, entre paréntesis le dice la cantidad de gramos de ese producto en particular, pero después empieza a separar la tabla en tres partes. La primera parte vamos a ver cuánto de carbohidratos tiene en gramos, cuánto de grasas, grasas saturadas, grasas trans, grasas insaturadas. Estas vendrían a ser todos los tipos de grasas que hay, o sea, de lípidos. Después los azúcares, las proteínas, ya los carbohidratos se los había dicho que es lo mismo que los azúcares. Después la fibra dietaria, o sea, cuánta cantidad de fibra tiene ese alimento. En el primero, comúnmente les dice en cantidad de 100 gramos. Y en el segundo les dice la porción. A veces ponen primero la porción y luego los 100 gramos. Y luego cada 100 gramos. Lo importante acá es saber que en esta columna tienen todos los elementos que tiene un alimento. Por ejemplo, los azúcares, que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, todos los tipos de lípidos que hay, también el colesterol, el sodio y el potasio y la fibra dietaria. Eso es lo que comúnmente se espera ver
en lo que se llama información nutricional del alimento. Esta información nutricional vendría a ser el contenido nutritivo, o sea, qué cantidad de nutrientes presenta un alimento, ¿sí? Puede ser por porción, por gramo, por cucharada. En muchos casos, si yo pongo una cucharada de azúcar en el té, el azúcar va a tener primero una cantidad de gramos, y de esa cantidad de gramos una cantidad de calorías o valor energético, que justamente sería el contenido calórico. Entonces, el contenido nutritivo sería en gramos la cantidad de cada uno de los nutrientes que yo hoy les decía: lípidos, carbohidratos, proteínas. Acá lo que no anoté fue el resto de las cosas que se anotan en esta información nutricional, que son, por ejemplo, el sodio, el potasio, que son diferentes iones que se encuentran en nuestro cuerpo, ¿sí? El sodio es la sal, ¿sí? Bueno, y el potasio comúnmente es lo que forma las membranas celulares que permite que ocurra el transporte de membrana a membrana, ¿sí? Bueno, bien, entonces, después de esos elementos tenemos los lípidos, que son las diferentes clases de grasas, como hace un rato les decía, las proteínas, la fibra dietaria. Todo eso siempre está en esta información nutricional y debe estar, ¿sí? Igualmente, lo que a ustedes más les interesa para saber qué cantidades se están incorporando son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, que justamente son lo que ustedes necesitan para poder comenzar el metabolismo en la célula, o sea, generar energía, que nuestra célula genere energía para poder realizar todas las actividades que hacemos a diario, ¿sí? Ya sea una actividad física, ya sea la respiración, ya sea la circulación, sea la digestión, sea, por ejemplo, estudiar, pensar, todo lo que hacemos, hasta las pequeñas cosas, ¿sí? Necesitan de energía. Entonces, por eso es que a mí me interesa cada uno de estos nutrientes, ¿sí? O sea, volvamos en los conceptos estos. El contenido nutritivo sería la cantidad en gramos que yo incorporo de cada nutriente: lípidos, carbohidratos, proteínas, ¿sí? Y eso lo veo en la información nutricional de cada alimento. Después, el contenido calórico vendría a ser la cantidad de energía almacenada que tiene el alimento, ¿sí? Y esto se mide en lo que se llaman calorías. Pero como la caloría es una unidad muy pequeña, se utiliza la kilocaloría. Por eso van a ver en la información nutricional kilocaloría. Lo van a ver así, reducido a cal, ¿sí? Esto vendría a ser la abreviación, ¿sí? Entonces lo van a ver en kilocaloría. Esto sería la cantidad de energía almacenada que tiene un alimento. Y yo necesito saber la cantidad de energía almacenada a partir, ¿sí?, de todo el contenido del paquete del producto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a correr un cachito de esto y voy a traer cualquier elemento. Yerba, ahí, tiene, a ver si, ¿lo ven ustedes? Si lo escucharían, ¿no? Vamos a poner que lo ven. Entonces, dice la cantidad por porción, ¿sí? Este está bueno porque dice la cantidad por porción. Dice 15 kilocalorías, pero de carbohidratos tiene 3,3 gramos, luego tiene de proteínas 0,5 gramos, grasas trans, que en realidad lo que nos interesa es saber todas las grasas, no tiene, fibra alimentaria 0,5 y sodio 1 miligramo, ¿sí? Esto vendría a ser la información nutricional de la yerba, ¿sí? Entonces, justamente lo voy a dejar por acá, justamente yo a mí lo que me interesa de esa parte que yo les dije es el contenido nutritivo, es todo lo que yo les fui diciendo, ¿sí? Cada uno de los elementos que constituyen a esa porción de yerba, ¿sí? Ahora, que vendría a ser, a ver si acá dice la porción, 50 gramos, ¿sí? 50 gramos de yerba tiene 15 kilocalorías, o sea, 50 gramos de todo el producto, pero dentro de ese producto tenemos diferentes nutrientes, ¿sí?
O sea que ahí no podríamos ver la cantidad en gramos de nutrientes, pero no sabríamos qué contenido calórico tiene cada uno de los nutrientes. Pero en realidad nos interesa todo el producto. Por eso es que se habla solamente de la porción, para saber las calorías que tiene, la energía que va a tener ese producto, la cantidad de energía. Y luego vamos viendo, de acuerdo a la cantidad de gramos que se van consumiendo de ese producto, cuánto de grasa, cuánto de proteínas es lo que estamos incorporando. ¿Sí? Los alimentos. Dijimos que los alimentos tienen un contenido nutritivo y un contenido calórico. Este contenido nutritivo se mide en gramos. Y este contenido calórico se mide en unidades llamadas calorías. Ahora, ¿qué es el contenido nutritivo? El contenido nutritivo vendría a ser, es la cantidad y variedad de nutrientes que tiene un alimento. Esto vendría a ser el contenido nutritivo. Cuando yo hablo de cantidad y variedad, si hablo de cantidad, significa que puedo decir, bueno, de grasas, o sea, de los lípidos, tiene tantos gramos, ¿sí? Después, de proteínas, tiene tantos gramos. Por ejemplo, yo les había dado el ejemplo de la yerba, pero podemos hablar también de un paquete de galletitas. Un paquete de galletitas me dice que va a tener una cierta cantidad en gramos de lípidos, una cierta cantidad de proteínas de proteínas, una cierta cantidad de azúcares, una cierta cantidad de fibras, ¿sí? De sodio, de potasio, de colesterol, ¿sí? Todos esos elementos lo vemos en lo que es la información nutricional. Es una tabla, ¿sí? Como la que les mostraba hace un ratito, donde me dice la cantidad de nutrientes que tiene cada uno de los alimentos que yo voy a incorporar y cuál es la porción. O sea, ahora, dijimos que el contenido nutritivo sería la cantidad de nutrientes y la variedad que hay. La variedad sería lípidos, proteínas, hidratos de carbono, porque todos esos serán nutrientes, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de contenido calórico, esto es la energía almacenada en el alimento. O sea que a esto, el contenido calórico, toma a todo el alimento en general, no toma a cada uno de los nutrientes, ¿sí? Por eso no podríamos determinar qué caloría o cuántas calorías tiene cada uno de esos nutrientes, sino que nosotros vemos a todo el alimento. Si yo compro un paquete de galletitas, yo voy a ver la cantidad de calorías que tiene por porción esas galletitas, pero no me está diferenciando las calorías que tiene cada nutriente, ya sería demasiado, ¿sí? Por eso es que yo tomo a todo el alimento. En cambio acá, en el contenido nutritivo, yo puedo saber la cantidad de gramos según esas calorías
según esas calorías que me presenta el producto, puedo saber la cantidad de gramos que voy incorporando de proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Y que en realidad lo que les interesa es eso, saber la cantidad de gramos. Esto les dije que como la unidad de calorías es muy pequeña, usamos la kilocaloría. O sea que ustedes lo que van a ver en la información nutricional es la kilocaloría. ¿Sí? Tiene tantas kilocalorías. Por ejemplo, la yerba, en 50 gramos de yerba, que es todo el producto, o sea, todo el alimento, hay 15 kilocalorías. Y de esas 15 kilocalorías, en su interior tenemos una cierta cantidad de lípidos, una cierta cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, de fibra alimentaria, bueno, de grasas decía cero, que son los lípidos, pero vemos una cierta cantidad en gramos, por eso hablamos de contenido nutritivo. El contenido nutritivo sería qué cantidad de gramos hay, qué gramos por nutriente en cada alimento hay. En cambio, el contenido calórico sería la cantidad de energía que almacena todo el alimento.